Entonces, como les iba diciendo, vamos a buscar un ejemplo que nos pueda servir mm, dentro de, bueno, esto es importante lo que va a aparecer, fíjense ustedes, ¿no? Esto es la geometría, la estructura, la forma y el espacio compuesto en una totalidad. Esto es la biblioteca Exeter de Louis Kahn, ¿no? Entonces, fíjense Sí, ustedes. se ven varias formas y ahí interactuando, sí, se ven Claro, todas las formas. pero fíjate que estos elementos en negro que yo te estoy aproximando aquí, eso es estructural. ¿Me explico? Esos son elementos estructurales. Mm, Estas elementos, ok, fíjate, estas que están en diagonal, esas son estructuras también, ¿ok? Entonces, esta estructura interna actúa independientemente de la otra estructura que lo envuelve. Y fíjate cómo las escaleras de ingreso son completamente independientes y además tienen, muy parecido al caso tuyo, una estructura allí en el medio de esos dos elementos, ¿no? Entonces, la forma y la edificación son un componente estructural único al mismo tiempo que espacial y formal y son los que constituyen lo arquitectónico, pues, ¿no? Déjame ver, por aquí yo tenía una foto en obra. Mm, si mal no recuerdo. Bueno, aquí tengo unos planos estructurales. Ah, bueno, esta foto es bastante vieja, pero bueno, nos sirve. Vamos a aumentarlo un poquito. Aquí tenía yo unos cuantos años menos y estaba un poquito más relleno. El que está en pantalón azul. Entonces, fíjate, lo que tú ves en rojo en la base, ¿verdad? Eso está puesto sobre lo que te comentaba, el mesón de madera. En este caso no son esos casquetes huecos, sino que en este caso son los bloques que llaman bloques piñata, ¿ok? Tienen una forma y se le denomina comúnmente en obra bloques piñata. Pero fíjate que entre bloque y bloque hay un espacio, ¿no? Si te das cuenta, ¿cierto? sí. Ok. En ese espacio es donde se coloca el acero, ¿ok? De la nervadura, de los nervios, ¿correcto? Y donde yo estoy pisando y donde están los obreros más atrás, si la acerco un poco más, ¿ok? Fíjate que ellos vienen vaciando el concreto, ¿ok? ¿Sí lo ven? Sí, sí, Ok, ellos vienen sí. vaciando el concreto se mete entre estos bloques de piñata que hoy en día ya no se usan tanto. Esta foto es bastante antigua. Y entonces esos bloques quedan allí, pero son bastante ligeros. Hoy en día, que es la foto que estaba buscando, son de anime. Se hacen en anime, pues, ¿no? Entonces, lo importante de eso es que comprendan, vamos a otra vez comunicarnos, ya te atiendo, Bernardo. Estamos aquí, ajá. Entonces, y fíjense también, ya les va a aparecer en la transmisión, fíjense que donde yo estoy pisando y donde están pisando ellos, están todas las tuberías puestas, de electricidad, de agua y de todo este tipo de cosas. Entonces, el concreto va tapando todo eso, ¿ok? Y luego, cuando ya eso fragua,
que tiene que pasar 28 días para que fragüe, ¿ok? Esa es la norma, 28. 28 días. Pero fíjense ustedes que ya ven unos elementos de arranque vertical, que es la continuación de la columna. Entonces, mientras la losa fragua, ¿no? Mientras la losa se seca, yo puedo ir armando las columnas. ¿Ok? Cuéntame, Bernardo. Profe, pero ese bloque de anime que usted está nombrando, o sea, que dice que en la actualidad se está usando, eso se usó hace mucho tiempo también, hace muchos Sí, años. sí, sí, es que lo que pasa es que la foto que conseguí fue esa foto vieja, pues. Ah, Este, ok. pero no, el Es- anime, el anime, imagínate tú, el anime, eso se viene utilizando desde, bueno, esta foto quizás sea del año 97, quizás, imagínate, por allí. Pero ya claro, en ese momento ya se estaba utilizando. Lo que pasa es que el cliente de esa obra en particular pensaba que era más económico utilizar los bloques piñata, pues, ¿no? Pero tienen mucho desperdicio, eso es una desventaja, porque se parten, porque son como los no, bloques de arcilla. Ajá, dime. claro, también él es bastante ligero, pero a nivel de incendio es peligroso. También, también. Pero, bueno, su aplicación es muy frecuente y como luego ha frisado, ¿ok? Entonces, bueno, Ok. hay una protección adicional, ¿no? Hay algunas losas nervadas que tienen su formaleta, ¿ok? Que son alargadas y que al igual que las casquetes de las losas reticular celular, también se retiran y entonces queda la forma de los nervios y no está el anime, pues, ¿no? Sino que queda ya el vacío, pues. En el edificio allí de la universidad, eso no sé si todavía tiene o no los plafones, pero eso allí se ve. Se ve la losa nervada como está constituida. Pero aquí estoy tratando de ubicarla, pero no la consigo en este momento. Sin embargo, vi un material aquí interesante que es este, por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros vemos el plano de un edificio, ¿ok? Ahí esa es la planta arquitectónica, digamos, esa es la planta arquitectónica, pero la planta estructural, ya te la voy a ubicar, la planta estructural, porque el edificio es recto en una parte y girado en la otra. Vamos Ajá, aquí está. Fíjate tú cómo en un lado se presenta recto y en el otro lado está girado, ¿no? Entonces, cuando te vas al detalle, cuando lo aproximas, ¿no? Te das cuenta de que tiene las distancias y que un edificio funciona independientemente del otro, ¿eh? Y en el medio hay otro plano estructural que no lo tengo ahorita en este momento a la mano, que es el puente de acceso a la edificación como tal, que tiene su estructura independiente y que es cilíndrica. En este caso hay columnas que varían en dimensión notablemente, significativamente. Vamos a ver si consigo por acá. Ok, aquí hay una tabla de columnas. Vamos a esperar que se presente un segundito ahí. Bueno, fíjense,
¿La ven? Fíjate, aproximándome aquí. Mira la cantidad y tipo de columnas que tiene la edificación. Ya se va a volver a presentar. Entonces tiene desde columnas rectangulares, ¿no? Que tienen 45 por 80, son casi pantallas. Tienes columnas cuadradas, ¿ok? Que son las que están en la parte inferior, que ahora te van a aparecer más en el centro. Fíjate, tienes columnas cuadradas, ¿ok? Y tienes columnas también de dimensiones, son las que te van a aparecer ahorita a la mano derecha, que tienen dimensiones mucho más esbeltas. ¿Por qué es eso? Porque la estructura desde la base, ella va disminuyendo también, pues, ¿no? ¿Ok? Va disminuyendo en dimensión en la medida que va subiendo el edificio. En este caso, un edificio relativamente pequeño, de 5 pisos, o sea, no nada muy complejo, pero sí la resolución estructural fue muy compleja porque el diseño que realicé no era, digamos que y uno siempre debe autocriticarse, no era el más, digamos que el que más desearía un ingeniero ver, porque cuando ves la planta, vamos a ver si la consigo otra vez, cuando ves la planimetría, te das cuenta, aquí la ves, te das cuenta que en realidad son módulos alargados con unos módulos metidos entre cada uno, ¿no? Entonces, un tipo de apartamento hacia atrás, otro tipo de apartamento hacia adelante, y entre franja y franja había otros apartamentos más pequeños. Entonces, resulta que el esquema en L y en H es el más desfavorable que puede existir desde el punto de vista estructural. Entonces, pero fíjate tú cómo aquí también, si te vas al detalle, fíjate que tienes unas pantallas alargadas, ¿no? En el apartamento. Entonces, eso está constituido por la estructura rectangular y se prolonga, ¿no? Para generar el efecto, bueno, de fachada que uno quiere que se genere y el balcón que no mire hacia los lados, en fin, entonces ahí ya está la estructura combinada con el tema espacial y de distribución. Pero no es el más idóneo porque a la hora de un sismo, las estructuras en H y en L tienden a hacer esto, ¿no? Lo que le estoy señalando con la mano. Tienden a pegarse unas contra otras. Así de fuerte es el sismo. Entonces, bueno, hubo que recurrir a un tema estructural un poco más complejo de lo esperado, pero bueno, desde el punto de vista arquitectónico, lo que se estaba buscando era que existiese ese dinamismo de llenos y vacíos y de una serie de elementos rectangulares eh, edificados en forma, unidos en forma de puente y a través de una serie de vacíos, pues, ¿no? O sea, aquí estoy buscando imágenes sueltas un poco y al azar y me disculpan un poco lo desordenado, pero creo que es importante que estas cosas también se conversen y que comprendan que no son para nada una limitante. La estructura es un amigo de la arquitectura, es un matrimonio, no puede existir arquitectura sin estructura. Pero bueno, no consigo la fotografía en este momento. Déjame ver si
alguno de estas que están por aquí. Es que hay mucho material que tengo que eliminar porque si no se me llena de información. Bueno, básicamente era eso. Para el viernes voy a ver si consigo organizarlo un poquito mejor, pero es bien pertinente y necesario que lo hayamos conversado porque el mismo proyecto te va llevando vamos a poner la foto antigua, ahí no tenía el pelo blanco. Lo que ven a la mano derecha es la bomba de concreto, la bomba que va vaciando el concreto, porque aquí ya estábamos como en un cuarto, un quinto piso más o menos, ¿no? Entonces, bueno, se va vaciando en la medida en que va la bomba soltando el concreto. Allí estaba apagada, porque estaban, digamos que de alguna manera, nivelando. Y bueno, y después se prosigue, pero eso no es que eso va chorreando así de a poquito el concreto, no, eso mete unos trancazos, pues, ¿no? Y tiene que ser como, eso se le amarra un mecate en la base de la salida del concreto, hay alguien, dos personas que la sostienen y luego hay dos o tres que sostienen el tubo, que es un tubo más o menos flexible, ¿ok? Pero eso va dando trancazos, ¡plá, plá! Y va botando el concreto con fuerza, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que estar todo bien sujeto, bien apuntalado, bien armado. Es decir, es un tema que no es de mucha complejidad una vez que lo conoces, pero que sí tiene mucha responsabilidad, ¿no? Construir no es un acto que se puede tomar así a la ligera, ¿no? Tienes que tener toda una cantidad de elementos previstos, pues, ¿no? Pero entonces lo que estaba diciendo es que el diseño ya, y lo que ustedes están planteando, pues los lleva a la necesidad de, bueno, ok, esto cómo lo sostengo, cómo es este tema estructural, y bueno, la planta que les mostré es más que evidente de cómo la estructura, la forma y el espacio se construyen como una entidad única, pues, ¿no? Entonces, bueno, este, a seguir adelante con esta explicación. Sí, ya me sirve bastante para continuar. Sí, 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 Gracias, profe. sí, porque llegado a un llegado a un punto del proyecto, ni siquiera llegado a un punto del proyecto, el proyecto debe nacer con el asesoramiento estructural, porque estructura y arquitectura son un matrimonio indisoluble, ¿ok? De hecho, hay muchas eh, proposiciones arquitectónicas o proyectos arquitectónicos o edificaciones que son más estructura en su constitución, digamos, de sustento, pero que al mismo tiempo son parte de la imagen arquitectónica del edificio. Pues, ¿no? Tú hablabas del CCCT, bueno, fíjate, eso es una pirámide invertida. El CCCT es una pirámide invertida, el cuerpo que está más pegado hacia la autopista, ¿no? Y cuando tú estás dentro de esa pirámide invertida, allí se ven en las oficinas de las esquinas, porque yo he estado allí, tengo amigos que tienen oficina allí,
se ve como la columna atraviesa en diagonal, en la esquina, y está en diagonal, y allí está la columna. Está la esquina, está la columna que atraviesa en diagonal, y bueno, y ella sigue hacia abajo. Entonces, en ningún momento el ingeniero o el arquitecto intentaron, bueno, vamos a enderezar aquí y tal, tratar de meterla dentro de la pared. No, mira, eso pasó ahí. Y ya el espacio de oficina se maneja de una manera distinta al espacio de una tipología arquitectónica residencial o comercial. Digamos que es más sencillo porque básicamente lo que entregan en la oficina es la planta en obra gris. Ahora algunos le dicen obra blanca, bueno, porque está medio frisadito y tal y qué sé yo, pero es básicamente te entregan una cuestión pelada con su estructura, su cerramiento de vidrio y bueno, tú allí o los interioristas pues desarrollan el diseño interior, pues no, considerando si van a dejar o no a la vista la estructura o si la van a ocultar o si la van a embonar, le van a dar otra forma, no sé. Para mí, para mí siempre la estructura es un tema que debe mantenerse a la vista. O sea, es que debe ir, debe evidenciarse. No lo veo como un elemento que estorbe. Por el contrario, lo veo como un elemento de aprovechamiento y de enriquecimiento del lenguaje espacial que tiene la edificación, pues, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos pisando tierra. Vamos pisando tierra y bueno, hay que seguir adelante, incluir todas estas consideraciones y resolver los aspectos funcionales que en esencia lo que ustedes piensan que es más complejo es en realidad más sencillo. Básicamente eso es lo más sencillo, cómo distribuir el asunto, ¿no? El tema es cómo la arquitectura y la estructura, por lo menos en el caso de Romina, que es radial, bueno, ahí también hay un tema, pues, ¿no? La estructura tiene que estar dispuesta de una forma en concordancia. No necesariamente, también se puede adoptar otro tipo de resolución estructural, pero bueno, eso es parte de lo que nutre el proyecto arquitectónico que se desarrolla, pues, ¿no? Y entonces ya cuando tú entregas eso, eh, digamos que lo tienes tan digerido que te lo sabes de memoria. No es que tú, no, yo hice el plano y se lo pasé al ingeniero estructural y él le puso las columnas como el que, no. Eso no se maneja así. Tú inclusive tienes que tener un diseño estructural propuesto de lo que tú quieres y es lo que estamos conversando aquí, pues. Por ejemplo, optar por una columna cilíndrica es una decisión arquitectónica, estructural y espacial. Y tiene una razón de ser. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero denotar el acceso y tiene que ser, bueno, cilíndrica. Entonces, claro, hacer una columna cilíndrica a nivel de costos en concreto y en obra limpia es mucho más costosa que que una cuadrada. Y entonces, bueno, ahí empieza el juego de la realidad donde se evalúa el tema de los costos, el tema de los materiales, la mano de obra, el tiempo de ejecución y bueno, es lo que constituye todo el proyecto. Pero el arquitecto quien es el que concibe la edificación, se lo sabe de memoria, te lo tienes que saber de memoria. Y no es algo que es obligado, sino que en la medida que tú lo vas haciendo, es algo que se va construyendo en tu mente. Ya cuando llegas a la obra, ya tú sabes, tú conoces cada detalle de la edificación. Y por eso es importante que el arquitecto de la edificación sea quien mismo este, supervise, tenga la inspección de la obra, ¿no? No necesariamente la inspección a nivel de ingeniería estructural, ni lo que llaman el ingeniero residente, que es el que está pendiente de todo este tema,
pero tú tienes que saber leer los planos estructurales porque eventualmente la responsabilidad que tú tienes en esa obra es de por vida. Es decir, cada edificio que tú haces, bueno, tiene que estar allí hasta que tú estés vivo. Porque si se cae, tienes una responsabilidad penal si se comprueba que tú dejaste pasar algo, pues, ¿no? Entonces, muchas veces el promotor, dependiendo del tipo de promotor, busca economizar. Entonces busca, en lugar de poner la cabilla que indica, él dice, no, vale, yo voy a poner la cabilla de 5 octavos. Bueno, eso es garrafal. Es una irresponsabilidad gigante. Pero si tú no sabes cómo es la cabilla de 5 octavos y cómo se diferencia de la de media o de la de 3 cuartos, entonces tú pasas por el lado de la estructura armada y tú ni te das cuenta, pues, ¿no? Y lo dejas pasar. Mientras que si tú te aprendes de verdad y estás compenetrado con la obra, tú pasas por al lado de cada uno de los elementos y si hay algo que te parece sospechoso, tú enseguida vas y dices, búscame los planos de la estructura para verificar esto. Por eso existen los ejes, con números y con letras. No, ¿cuál columna es la que tú quieres saber? Mira, la A7, o sea, el eje A con el eje 7. Donde está ese cruce ahí, esa columna, aquí, mira, aquí dice que las cabillas de los extremos son de 5 octavos, no de media. Las del centro sí son de media, pero las esquinas son de 5 octavos, un poco más gruesas. ¿Ves? Entonces, si tú no sabes eso y estás inspeccionando, entonces no estás haciendo nada. Entonces, todo eso a lo largo de la carrera son cosas que ustedes van a ir aprendiendo y pues lógicamente de los trancazos, por no decir otra palabra, es donde realmente tú aprendes, porque no, si no te equivocas, no aprendes nunca. Y créanme que las equivocaciones en obra son son costosas y conllevan a responsabilidades penales. ¿Mm? Eso se ve en pasantía técnica, o al menos cuando yo doy pasantía técnica, hablo de la responsabilidad legal que tiene uno sobre la obra, pues, ¿no? Es decir, tú puedes ir preso si hiciste una omisión o aceptaste que se dejara pasar algo así. Cuéntame, Jan. Profe, yo estoy viendo pasantía técnica con un ingeniero. Este, y bueno, nos ha contado un poco de la permisología y todas estas cosas. Y, o sea, sé que obviamente le puedo preguntar a usted, pero le quería enseñar a él la parte de la estructura para ver qué tal, pues, no sé, como un ingeniero. Claro, claro, bueno, lo consulta, solamente recuerda que cada ingeniero tiene su criterio, ¿ok? Entonces, Sí, tú tomas lo que él te diga, pues, él te puede decir, no, eso no se puede hacer. Esto, eso de cómo es eso, no, eso tú tienes que entonces poner aquí unos apoyos. Bueno, esos son criterios que justamente los equipos transdisciplinarios evalúan antes de comenzar la obra. Todas esas son cosas que tienen que estar sopesadas y evaluadas. Y una de las cosas que hay que comprender es que tienes que ser, como arquitecto, muy amplio. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que tú eres el director de una orquesta y tú tienes que escuchar todos los criterios. ¿M? Por lo general, como han dicho que dice que el arquitecto tiene que saber de todo un poquito. no, el arquitecto lo tiene que saber todo. Es que ahí es donde está el problema. El arquitecto lo tiene que saber todo. Quizás no calcular, o sea, yo no te manejo
el programa de cálculo, pero yo tengo que saber cómo se construye para en el Claro, momento de la reunión decirle, no, mira, esto lo que vamos a hacer aquí en lugar de un volado va a ser un macizado y el resto lo vamos a usar con una estructura nervada. No, pero es que tiene que ser en un sentido, en dos sentidos. Tal. Siempre en la obra todos quieren tener el papel protagónico. Eso yo no entiendo por qué eso es así, ¿no? Entonces, simplemente cuando esos escenarios se presentan, ¿ok? En donde hay divergencia de criterio, uno lo que tiene la responsabilidad es de tomar en consideración eso, procesarlo, analizarlo y quizás optar por una posición donde tú digas, lo voy a evaluar o lo vamos a evaluar, ¿ok? Porque mientras mejor funcione la relación entre todos los integrantes de la obra se va a terminar. Las obras que se terminan son las obras donde los equipos fluyen y donde cada quien se respeta y donde no se quiere imponer un criterio sobre el criterio del otro, sino que es un juego de criterios y de conciliaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer un techo como ese que está planteado ahí en ese anteproyecto, bueno, yo tengo una idea. Eso para mí debe ser una macrocercha que debe estar revestida por un material, por alucobón, esto, aquello, pero puede haber otro criterio de cómo hacerlo, pues, ¿no? Entonces es cuestión de escucharlo y también de ser flexible. Pero las obras donde existe esa hostilidad no se terminan nunca. Y las peores obras son las obras donde los promotores son unos bandidos. ¿Eh? Porque te vas a encontrar en el camino con promotores bandidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el promotor que dice, no, chico, yo no le voy a parar a este tipo. Yo voy a meterle a eso todo cabilla de media y chao. No. Entonces ahí, bueno, uno se va entrenando en esa capacidad de negociación y llegado el punto, si estás viendo pasantía técnica, llegado el punto de que no exista esa conciliación y el promotor quiera imponer ese criterio, bueno, tú estás en la responsabilidad ética de renunciar a eso. Tienes que renunciar, cueste lo que cueste, estándote ganándote la plata que te puedas estar ganando. Pero yo prefiero acostarme en la noche con la conciencia tranquila de que hice mi trabajo bien a tener encima en la cabeza que hicieron el proyecto sin estar en concordancia con los aspectos estructurales, arquitectónicos y espaciales, y que eso con un sismo se venga abajo. O sea, yo eso no lo quiero para mí, ni que me paguen la plata que me paguen. Entonces, si estás en pasantía técnica, bueno, echarle una revisión al Código de Ética del Colegio de Ingenieros de Venezuela es importante y las consecuencias legales que puede tener el ejercicio de la profesión. Eso es algo que al menos yo cuando doy esa materia es una de las cosas que primero toco, porque puedes ir preso, así de sencillo. ¿Ok? Ah, profe, ¿usted da esta materia en la universidad? Sí, la he dado un par de veces y la he dado en otras universidades, solo que tiene otros nombres. En otras universidades se llama práctica profesional, en otras se llama construcción, tiene distintas terminologías. Pero sí, es una materia que yo en la Vargas la he dado, sí, sí la he dado. Ah,
Y la he dado para diseño industrial también. Que diseño industrial, tú dices, bueno, diseño industrial, pero fabrica una pieza mal o coloca un sensor defectuoso con un mal diseño estructural en un vehículo y que de repente cuando tú choques no salga el airbag. ¿Ok? Ajá, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que sucede? Te mata. ¿Y quién paga eso? Si se verifica que es una falla del sensor y que el desarrollador o la automotriz que lo haya hecho caso omiso de eso, bueno, allá ellos. Pero las demandas legales que le van a llover son infinitas. Y eso pasó en una época con las camionetas Explorer, que tenían un problema en el tren delantero y de repente tú ibas caminando y se trancaba y te volteabas. Las primeras Explorer que salieron. Y eso fue un problemón. Eso fue un problemón que hubo. De hecho, yo tengo amigos que le retiraban el vehículo si habían tenido el accidente y le dieron uno nuevo. Pero imagínate tú el trauma, el choque, el golpe, lo que haya sucedido, pues. Si vas a gran velocidad te puedes matar. Entonces, imagínate el tema de la seguridad industrial allí. ¿Mm? Entonces, bueno, esas son cosas que tienen que evaluar. O sea, no solamente es trazar unas rayitas y unas cosas, sino tiene toda una serie de consecuencias. Bueno, me estoy distrayendo. Vamos a seguir en diseño y bueno, tratemos de incorporar este tema estructural y seguir armando nuestros proyectos. ¿Ok? Ok, Bueno, profe, gracias. chévere. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Saludos a todos, échenle pichón. Quedan 4 semanas. Saludos. Vamos a seguirle dando. ¿Ok? Chaito. Vale, profe, gracias. Gracias Hasta a luego, ustedes. profe. Feliz noche. Chao, Bernardo. Chao.